TV Yumurí retoma su programación justo a las 5 en punto de la tarde, donde regresa con un nuevo recorrido por la historia yumurina con reseñas. A las 5:03 llega Historias Compartidas, hoy para disfrutar de la presencia de Joel Monzón, destacado espeleólogo y médico forense. Y en la última media hora de transmisión, el noticiario Hoy, donde conocerá sobre los hechos relevantes de la jornada. El único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. ...21 de diciembre de 1853... por Real Orden del Gobierno de España... se le otorga a Cárdenas la categoría de villa... de acuerdo al desarrollo económico y social alcanzado por el territorio. En 1867 adquirirá por igual mandato la condición de ciudad. 21 de diciembre de 1895... tropas de la columna invasora sostienen un encuentro en el Desquite. Pocas horas después, combaten en el ingenio La Antilla, en Colón, y cruzan en horas de la noche la vía férrea. La oscuridad hace que la columna se divida en dos: Maceo acampó en Santa Elena y Gómez en el ingenio España. 21 de diciembre de 1898. Tomás Estrada Palma disuelve el Partido Revolucionario Cubano, sin tener en consideración las difíciles condiciones en que se hallaba el pueblo cubano por la intervención norteamericana y sin haberse cumplido las bases para lo cual fue creado. Saludos amigos, como cada jueves regresamos con nuevos testimonios para transitar por parajes llenos de complicidad, intimismo y emociones. Durante los próximos minutos le acercamos al quehacer de matanceros, así que les sugiero se quede junto a nosotros porque ya comienza Historias Compartidas. Mi invitado nació el 21 de mayo de 1975 en Matanzas. Él es hijo de Miriam González y Antonio Monzón. Desde niño se inclinó por las ciencias naturales y la biología. Como profesional es de esos imprescindibles en el mundo de la antropología y las ciencias forenses. Lo conocí hace algunos años, pero hoy me place mucho tenerlo en esta sala para acercarnos a su vida. Bienvenido a esta entrevista con Joel Monzón González, profesor, perito criminalista y destacado antropólogo forense de Cuba y Latinoamérica. Repito, bienvenido a Historias Compartidas. Qué placer tenerte por acá, por casa, Joel. Un placer también. Bueno, tenerte en casa y poderte entrevistar ya de una forma un poco más íntima, más agradable también a la hora de compartir tu historia. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien. Con ustedes siempre se siente uno bien acá, bien acogido y sobre todo disfrutar de la buena compañía que son ustedes para con nosotros. Bueno, muchas gracias por lo que nos toca. Joel, siempre fuiste de niño así un muchacho inquieto por el conocimiento, según me cuentan. Y bueno, y según también hemos conversado. ¿Qué recuerdas de esos años, Joel Monzón, de esa etapa de la niñez aquí en Matanza, correteando por las playas? Bueno, siempre fui un niño muy inquieto. Evidentemente, mis padres en aquellos momentos, con toda esa inquietud de deseo de conocer, sobre todo hacia las ciencias naturales, me
me decían que era muy complicado, porque hacía muchas preguntas que eran imposibles para ellos responder. A veces a los vecinos, recuerdo, muchos vecinos le hacía preguntas de cosas relacionadas con los hallazgos que yo hacía como niño, como infante en aquellos entonces. Sí tengo recuerdos, principalmente con mi papá, que yo le decía, papi, llévame a empinar el papalote a la playa de los judíos. Sí. Y él me decía, ¿pero para qué? Si al final me dejas con el papalote y terminas tú recogiendo caracoles, que logré desde niño, era pequeño, iba logrando escribir la localidad, el hallazgo, pero después me llamaba la atención que encontraba caracoles, conchas de caracoles, que eran de la misma forma y diferentes colores. Y ahí empezaban las preguntas científicas. Y mis padres no me daban la respuesta, los tíos tampoco, los primos mayores tampoco, los vecinos tampoco. Y así, bueno, fue creciendo Joel en un entorno de la infancia, rodeado de todas estas preguntas, que esta es de las que yo me recuerdo. Habían otras que también me hacía, pero bueno, bien complejas. Eran muy complejas. Bueno, estudiaste también durante la etapa de la juventud, estudiaste judo, ingresaste también a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Matanzas. ¿Cuánta preparación exigió de ti entrar a la Escuela de los Camilitos y además también insertarte en el mundo del deporte? Sí, bueno, de los Camilitos guardo muy gratos recuerdos. De hecho, en mi formación, el haber sido alumno de judo, recuerdo muchos profesores, un claustro de excelencia en aquellos entonces. No dudo que todavía lo exista, pero en aquellos entonces un claustro muy bueno. Y tengo gratos recuerdos de todos los profesores que estuvieron en la formación, en el periodo de formación de preuniversitario. Pero principalmente en el tema de judo, me vinculo a través de la figura de Héctor Bernabeu como profesor. Me transmitió mucha disciplina. Eso es importante en el deporte. Efectivamente. Él me la transmitió. De hecho, Héctor Bernabeu es vecino ahora actualmente de mío y vive pendiente de todo mi desarrollo científico y demás. Pero él me transmitió, a él le tengo que agradecer el que yo haya sido hoy una persona más organizada, más en el orden, porque la ciencia lleva orden, lleva disciplina, y él influyó mucho en eso, a través del judo. En la parte académica, muchos profesores también estuvieron pendientes de mi formación, de mis inquietudes científicas. Tal es así que, bueno, le puedo agradecer a muchos profesores, pero tengo a uno muy en particular, que fue quien me incluyó en que aprendiera un poco más de la biología. Que de él vamos a hablar entonces más adelante, porque crea usted que cuando Joel Monzón fue a llenar su boleta en 12 grados, después de haberla llenado, según me contaste, tuviste que virar para atrás a rectificar por este profesor. Efectivamente. Efectivamente. ¿De quién se trataba? Profesor Rubén de biología, que en 12 grados, cuando estábamos en el proceso de llenado de las boletas, sucede que yo salgo al pasillo y él viene y me aborda, porque él siempre estuvo en mi proceso de formación como profesor, pero además fue entrenador mío para los concursos de biología, y siempre vio las inquietudes mías y el desarrollo desde el punto de vista hacia las ciencias naturales, las ciencias biológicas. ¿Qué pasó ese día? Y cuando yo salgo del pasillo, él me llama y me pregunta, dice, bueno, ¿qué opciones tenía? Él pensando que yo estaba pidiendo medicina, que estaba pidiendo ciencias biológicas, y cuando yo le digo, no, yo pedí en primera opción Fiscalía Militar, y en segunda opción pedí Contrainteligencia Militar, se puso la mano a la cabeza y me dijo, no, eso yo creo que esas no son las carreras que tú debes estudiar. Y le estás quitando la posibilidad, estas palabras no se me olvidan, le estás quitando la posibilidad a darle a la sociedad cubana un gran científico a favor de las ciencias biológicas. Qué bonito. Me hizo reflexionar muy rápido aquel pensamiento, y gracias a Rubencito entonces yo viré y cambié las boletas. Las boletas, y eso me llevó entonces a que estudiara biología. Que te gradúas en el año 1999 como licenciado en biología, pero luego ya, bueno, pegadito, en el año 2000 ya te gradúas en la Universidad de La Habana como de antropología biológica. Efectivamente. Ya, un curso emergente de estos que, bueno, que tuviste también que hacerlo de una manera más intensa luego de pasar los 5 años, bueno, de la licenciatura en biología. Tuve la posibilidad de conocer, siendo más pequeño, al doctor Manuel Rivero de la Calle. Y a través del contacto que yo mantuve con él, él desarrollaba unos cursos de especialización en antropología física o biológica,
y tuve la posibilidad, una vez graduado ya como biólogo, de poder entonces acceder a este curso emergente efectivamente y graduarme felizmente en el 2000 como antropólogo físico. ¿Cuánto creciste como profesional en esta etapa, Joel? Porque me imagino que los sueños y aspiraciones como profesional, ya siendo egresado de esta carrera, fueron creciendo. Sí, a ver, era mucha la inquietud y sobre todo el pensar en cómo yo iba a ejercer en un futuro la antropología como ciencia. La antropología biológica. ¿Qué estudia la antropología para los amigos televidentes que bueno, no... la antropología como tal estudia a los hombres. El objeto de estudio es el hombre, pero en el caso de la física estudia la biología humana. Y la biología humana en función de conocer la composición del cuerpo, la propia fisiología, todos los elementos que están asociados a la biología del ser humano. De ahí entonces se derivan todas las ramas a las que está vinculada. Claramente que después llegó la forense. Y sé que después quizás a lo mejor tenga algunas preguntas referentes al tema. Vamos a hacer una pausa en el diálogo porque siempre en historias compartidas, por lo menos en este tiempo, lo hacemos también para acercarnos a personas que también conocen de la vida de Joel Monzón. Usted siga con nosotros en este tiempo televisivo. Gracias a esa eminencia, porque realmente es una eminencia, lo quiero muchísimo. Y realmente hemos hecho mucho trabajo juntos y gracias a él he aprendido muchísimo. Agradecerle desde acá, Joel. Felicitaciones y te quiero muchísimo. Es de esta gente que una de las personas más inteligentes que he conocido en toda mi vida, con las que me he logrado topar. Es una de las personas que tú puedes llamar amigo, que puedes llamar hermano, que está incondicionalmente para ti. Estoy increíblemente orgullosa de lo lejos que han llegado el proyecto Cuba bajo el liderazgo de Joel Monzón. Lo que comenzó como un grupo de profesionales y turistas compartiendo su amor y pasión por los murciélagos se convirtió en un proyecto de conservación familiar reconocido a nivel nacional. Joel, muchísimas felicidades por este pequeño homenaje. Bien merecido lo tienes por tanto trabajo realizado. Y pues bueno, te enviamos un abrazo desde acá, desde México. Es un honor reconocer y enaltecer a Joel Monzón como un verdadero científico y experto en antropología forense, y estoy agradecido por la oportunidad de haber colaborado contigo en este proyecto internacional. Mi agradecimiento especial al doctor Joel Monzón por haber compartido su experiencia, sus conocimientos en el campo de la antropología forense que viene desarrollando en su país, en Cuba. Ya lo veíamos. Grandes amigos y grandes científicos del mundo que también han estado al lado de Joel Monzón en esta etapa de la vida. ¿De quiénes se tratan, Monzón? Bueno, todos los que acaban de exponer al principio estuvieron exponiendo a dos de los colegas que tengo acá, es decir, a Izbeski, el licenciado en biología. Ha trabajado conmigo en el mundo del proyecto Cuba, de la conservación de los murciélagos. Pero Izbeski tiene una carrera ya desarrollada en la biología forense de conjunto conmigo. Ha sido alumna mía y ahora es colega, es voluntaria dentro del equipo de trabajo de antropología forense. Y bueno, ponían también a varios doctores de varios países del mundo también. Sí, ahora vamos a hablar de ello, pero Arley, que bueno, es el coordinador del proyecto Cuba en Mayabeque. Y que bueno, también igual ha sido discípulo mío, es colega ahora del proyecto. Aquí mismo estuvo en una ocasión en TV Umurí trabajando con nosotros. Melissa, que es canadiense, ahora radica en Austin, en Estados Unidos, trabajando en la organización, una ONG muy fuerte asociada a la conservación de los murciélagos, y fundamos de conjunto el proyecto Cuba. Y después entonces me sorprendieron con varios doctores que han trabajado conmigo y trabajan todavía conmigo en proyectos internacionales de ciencia forense. Que vamos ahí, porque dicen que uno de los mayores retos que tuvo Joel Monzón para enamorarse por los murciélagos, por esa vida de los murciélagos, lo tuviste en la cueva de Gato Jíbaro. Allí tuviste que lidiar con varios reptiles, con mamíferos, con artrópodos. Coméntanos qué pasó en esa prueba de fuego de Joel Monzón. Eso tiene una historia a raíz de que yo quería ser espeleólogo y de pronto entonces conozco una persona que va motivada a mi casa por el tema de que escuchaba, vivía cerca de mi casa y él sabía que yo tenía una colección de moluscos, de caracoles. Sí.
y él quiso visitarle y era casualmente el presidente del Comité Espeleológico de Matanzas, Abel Pérez, amigo mío. Y cuando Abel Pérez llega a la casa, empezamos a hablar y yo decirle que quería ser espeleólogo y bueno, me llevó a la cueva, después de tanta teoría que me había explicado y demás, y me llevó a la cueva Gato Jíbaro, con el objetivo de saber, porque él decía que la cueva es quien te selecciona y no tú a ser espeleólogo. A ti te hace espeleólogo la cueva, y ese día me llevó a la cueva cargada de murciélagos, de majáes, de una serie de animales de invertebrados que habían ahí en ese lugar. El objetivo era saber si yo iba a ser espeleólogo dedicado a la espeleología, y cuando yo entré ellos me dijeron, tienes que seguir por este caminito y llegas ahí atrás, ya había actividad de murciélagos, y en bueno, voy caminando dentro, y cuando llegué hasta el final había un laguito, salgo después de haber caminado en aquel espacio lleno de murciélagos y demás, y cuando salgo de la cueva, ¿no? Del lugar donde ellos me habían dicho que estábamos dentro de la cueva, y él me dice, bueno, ¿qué? Le dije, oye, esto es lo que me gusta estudiar. Y él me mira asombrado. Pensando que era la espeleología. ¿Y qué es lo que te gusta estudiar? Digo, los murciélagos. Y ahí empezó la pasión por los murciélagos, por conocer sobre ellos. Y entonces, bueno, empecé a estudiarlos. Joel Monzón es uno de esos profesionales que se apasiona cada vez que se inserta en un proyecto. Ahí está dado el caso del proyecto Cubabá. También está dado el caso también del proyecto Antonio Núñez Jiménez, que es este gran proyecto. ¿Cuánto le apasiona en sí realmente insertarse en cada uno de los proyectos y entregarse completamente a ellos? Sí, la pasión eso va con uno. Es decir, todos mis colegas dicen que yo soy una persona muy apasionada, que contamino el ambiente a favor de los murciélagos. Si te das cuenta, mi vida investigativa ha estado hacia las cosas más complejas, porque los murciélagos son los animales más vilipendiados en el mundo. Sí. Nadie quiere que tú le hables bien de los murciélagos, al contrario, todos vienen a hablarte mal de los murciélagos. Y hay mucho mito alrededor de los murciélagos, y entonces llegar a entender a esas personas las verdades y las bondades de los murciélagos es complejo. Eso es un reto, pero tienes que tener pasión. Tiene que haber algo de vocación, pero tiene que haber pasión para dedicarte a ese tema. Siempre he dicho que uno se tiene que apropiar del conocimiento, uno se tiene que fortalecer en el conocimiento, y lo otro que te hace un buen profesional es comunicar el conocimiento. Y en esa tarea se lleva mucha pasión. Y fíjate que la otra especialidad mía, antropología forense, también es complicada, porque lleva mucho de ciencia y mucha aplicabilidad, por lo cual entonces imbricar todo eso es muy complejo. difícil. Lleva tarea. Bueno, vamos a hacer otra pausa en el diálogo. Hoy dialogamos en Historias Compartidas con Joel Monzón, un destacado científico, así lo podemos decir, de nuestro país, amante por completo de los murciélagos y estudioso también, y antropólogo forense. De esa faceta vamos a estar hablando en unos minutos. Usted siga con nosotros. Un niño muy inteligente, un niño muy educado, un niño muy callado, un niño muy cariñoso, un niño de que el cual yo vivo orgullosa hoy por día. Muchos besos, mi bebé. Besito. Me llamo Joel Monzón Pacheco y soy el hijo de Joel Monzón González. Estoy orgulloso de que le hagan este homenaje de vida a mi padre para que otras personas lo conozcan, ya que él es un buen ejemplo a seguir como persona, maestro, amigo, y le quiero dar muchas felicidades. Te quiero, papá. Este es un homenaje para mi papá, que es un científico forense y lo quiero mucho. Es mi héroe. Quiero decir que Joel es un padre excepcional, preocupado, abnegado, ejemplo para su familia. Y estamos muy orgullosas de él. Por eso te decimos muchas felicidades, mi vida. Te lo mereces. Ahí está gran parte de la familia de Joel Monzón, a la cual le vamos a estar dedicando también un momento televisivo en Historias Compartidas. Qué hermoso, Joel, tener la familia cerca y apoyarte en el trabajo. Así mismo. Es un momento, en estos momentos acabo de verlo, ¿no? Y realmente desde la posición en la que uno está es sorprendente. Detrás de una gran persona o un gran científico o una personalidad, como sea, siempre tiene que haber una excelente familia apoyando. Yo siempre lo he dicho en todas mis tribunas, soy científico y me dedico a hacer ciencia para los murciélagos y para la antropología forense gracias a que tengo una excelente familia.
excelente familia que me ha apoyado en todo, de todos momentos, en casos que yo he tenido complicados, y está la familia apoyándote. Y eso es muy bonito. Creo que eso es lo que me ha hecho que me haya podido desarrollar en el mundo de la ciencia. Y bueno, sorprendente las palabras de los niños, de mi mamá. Gracias a mi mamá yo he tenido una formación, puesto que en mi vida científica el empuje de las madres es importante, claro que sobre todo cuando te quedas sin el padre, que es la figura que falleció también, y al fallecer tuve que enfrentar ese mundo sin el padre, pero bueno, mi mamá fue un motor impulsor grande, y bueno, ya ella lo dice, vive orgullosa de su hijo, pero le debo mucho a ella en mi formación. Después de ser padre, eres padre hoy de 2 hermosos hijos, ¿qué crees? ¿Es tan difícil como la antropología forense? ¿Se asemeja? ¿Cuán compleja es la paternidad, Joel? Bueno, es más difícil que hacer cualquier ciencia educar a los niños. Es una tarea muy exigente. Por suerte, hasta ahora hemos dado tanto la madre, es decir, mi esposa Yeleni Pacheco Roque, y bueno, en mi caso, que formamos una unidad familiar, hemos dado muy bien en la diana en la formación y en la educación de ellos. Joel, tú fuiste uno de esos grandes profesionales que se insertó dentro del rescate, identificación de los restos del siniestro supertanquero, del lamentable siniestro supertanquero, así como también de la identificación del mártir de Girón, Ramón Jauregui Díaz. Coméntanos brevemente, porque ya tenemos pocos minutos, ¿cuán difícil fue asumir estas responsabilidades? Bueno, la primera tarea que estuvimos enfrentando en el supertanquero fue muy complejo, muy difícil desde el punto de vista profesional. Pero la tarea, bueno, al final logramos cumplirla. Fueron muchos días de agotamiento en función de poder dar una respuesta a la familia, a la sociedad, y de poder lograr entonces el fortalecimiento a nivel nacional e internacional del desarrollo de la ciencia forense. Se logró, pero llevó mucho y exigió mucho, no solamente de mí, de todo el colectivo, porque fue un trabajo en colectivo muy fuerte. Y en el caso de Ramón Jauregui también nos sucedió igual. Tuvimos mucho que hacer, mucha ciencia que aplicar en función de lograr la identificación y determinar el contexto de la muerte de Ramón Jauregui Díaz como miliciano desaparecido de 1961 de la gesta de Girón. Bueno, vamos a hacer otra pausa en el diálogo. Ya en apenas los minutos que siguen, seguimos en Historias Compartidas. Supimos, Joel Monzón, que de pequeño dejabas el papalote y centrabas en las conchas tu atención, de las que una colección hoy conservas todavía con recelo, si sabía la playa que el niño aquel se iba a interesar por el mundo de la biología. Los sueños y proyecciones que lograste realizar le han sabido apuntalar a tu vida los halcones. Las más firmes convicciones llevas de escudo y adarga, y pregunto, por la carga de bien que tu obra transporta, ¿cómo una vida tan corta tiene una historia tan larga? Décimas de Rey Lima en Historias Compartidas. Con una palabra, ¿qué es lo que más detestas? Lo que más detesto es la mentira. ¿Tu mayor virtud después de tu profesionalidad? Bueno, mi sencillez, mi humildad. ¿Sueño por cumplir? Tengo varios, pero uno es escribir un libro de anécdotas de murciélago para los niños. Bueno, con esas historias nosotros nos despedimos esta jornada. La invitación es que regrese la próxima semana, exactamente el jueves a las 5 de la tarde. Entonces, recuerde que esto es Historias Compartidas, un espacio que toca las fibras del alma y la matanceridad. Muchas gracias por la visita, Joel. Qué placer. De verdad que sí. El placer es mío.